¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Gloria Ordaz. Bienvenidos a nuestro encuentro virtual que estamos transmitiendo en vivo por el canal 906 de Telemundo Florida en Roku y en las plataformas sociales de Telemundo 51. Gracias por unirse esta noche a la conversación. Esto es lo que tendremos hoy en el programa. Hoy en encuentro virtual. Se complica la situación para viajeros que estuvieron en Cuba después del 12 de enero de 2021 y utilizan el sistema electrónico para autorización de viaje conocido como ESTA y ahora desean viajar a Estados Unidos. También para los que tienen doble nacionalidad, tanto con un país con excepción de visa como con Cuba. Analizamos si esto pudiera desencadenar un caos diplomático con España y si la administración Biden pudiera terminar sacando a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Además, despejamos dudas sobre las preocupaciones ante los cambios que se aproximan en la prueba de ciudadanía. Que no pierdan la esperanza, que no se sientan solos. El actor y dramaturgo Junior García Aguilera se convirtió en uno de los rostros más acosados por la dictadura cubana tras el estallido social del 11 de julio. A 2 años de las protestas, conversé con el activista sobre lo que él califica como errores, quién lo ayudó a salir de Cuba y cómo ha cambiado desde que se fue a España. Además, cómo visualiza un cambio para Cuba donde la represión es cada vez más fuerte. En salud, ante la alerta mundial por el endulzante de Coca-Cola que pudiera causar cáncer, un médico explica qué es el aspartamo y lo que deben saber los que toman Coca-Cola de dieta todos los días. Gracias, Celia. Un especial sobre la vida y el legado de la reina de la salsa a 20 años de su muerte. Presentado y producido por mi compañera periodista Mariana Rodríguez, quien hoy viene al programa. Así comenzamos. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos confirmó este mes que ciudadanos con el sistema electrónico para autorización de viajes, conocido como ESTA, que hayan estado en Cuba después del 12 de enero de 2021, no podrán entrar a territorio estadounidense bajo el programa de exención de visa. Eso quiere decir que todos estarán obligados a pedir visa en una embajada de Estados Unidos. La decisión responde a que desde esa fecha, el Departamento de Estado designó a Cuba como país que patrocina el terrorismo. Por lo tanto, toda persona que haya estado en la isla queda inelegible para el programa de exención de visa. Además, la medida también afecta a los ciudadanos con doble ciudadanía, que incluya la cubana, aunque tengan residencia en otro país. Le doy la bienvenida en el estudio al abogado de inmigración, Avelino González, para que nos ayude a entender qué significa esto, a cuántas personas afecta y las posibles repercusiones de esta medida de CBP. Avelino, gracias. No, gracias por la invitación. Gracias por regresar al programa. Bueno, aparentemente el problema se debe a que Cuba está en la lista negra del Departamento de Estado como país que patrocina el terrorismo, ¿no? Todo radica a partir de eso. Bueno, esto fue una ley que el Congreso hizo en el año 2015. En ese momento Cuba no estaba en la lista de países patrocinadores del terrorismo porque Obama lo había quitado. Trump, al final de su mandato, el 12 de enero del 2021, vuelve a poner a Cuba en la lista y a partir de ahí es que entonces se empieza a tomar esa fecha como la fecha. No se hizo inmediatamente, si fue algo que demoró posterior a que Cuba entró en la lista de países patrocinadores, más bien yo diría que casi como 6 o 7 meses. A partir de ahí lo que se le prohibía a algunos cubanos aleatoriamente, no todos, que pudieran abordar vuelos en los puntos de salida, mayormente en Madrid y en La Habana, y algunos llegaban acá a Miami y entonces acá se les invalidaba el y le decían, mira, la próxima vez ya tienes que sacar visa. Todo esto era para personas que habían visitado Cuba posterior al 12 de enero del 2021. Ahora fueron un poco más allá, o sea, personas con ESTA que viven en España o cualquier otro país, que la lista es grande, que tiene excepción de visa y que hayan visitado Cuba o que tengan doble nacionalidad, a pesar de que no han ido a Cuba desde 12 de enero de 2021, posiblemente quedan. No, posiblemente no, están inelegibles ya. Todo el mundo ha recibido, a partir del 6 de julio, todo el mundo ha recibido un correo electrónico donde le invalidan el ESTA, todo solamente por haber nacido en Cuba y tener, bueno, la nacionalidad que le permite tener este pasaporte que tiene el beneficio del ESTA. Esto es una cosa que abarca a un sinnúmero de personas, imagínate, en Madrid mismo. ¿Cuántas personas estaríamos hablando que se van a ver afectados y que normalmente, porque sabemos que, por ejemplo, hay mucha gente que viene acá por una cuestión de negocio, quizás por una cuestión médica también, visitar a algún familiar, no necesitaban una visa? Yo diría que casi cerca de 1 millón de personas, porque Cuba fue uno de los países, después de Argentina, que tenía más ciudadanos españoles
por la ley de nieto, por primero decir la ley de memoria histórica y ahora la ley de memoria democrática, pero no solamente están los hijos o los descendientes de españoles, están también de italianos, de personas que también vivieron en Cuba. Y esto trae como, por ejemplo, muchos cubanos que han emigrado a Chile. Chile también es beneficiario del ESTA en aquella América Latina. Portugal también está en la lista de excepción. Hay una lista grandísima. La realidad es que hay personas, por ejemplo, que se fueron a comienzos de los 60, que nunca han visitado Cuba, no tienen familia en Cuba y sin embargo ahora se ven afectados. Y muchos de estos son empresarios que tienen que venir. Yo diría que ninguna de estas personas va a tener ningún problema con tener una visa. Pero la realidad es que fue un programa que quizás se abusó un poco. Muchos cubanos venían, trabajaban, se volvían a ir, es decir, no tenían el beneficio, como tenían siempre la posibilidad de poder venir, no se querían quedar y no usaron la posibilidad de quedarse y aplicar bajo la ley de ajuste cubano. Ahora, claro, pero ahora, por ejemplo, para interpretar un poco, ¿no? Ellos no ofrecen información el gobierno, por lo tanto, en su opinión como abogado de inmigración, ¿por qué el gobierno en este momento está tomando esta medida? Yo diría que todo esto está hecho profesamente. Esto no es nada que es casual ni así surgió de la nada. Yo diría que están tratando de presionar tanto a la comunidad internacional como incluso aquí dentro de la propia fila del exilio a muchas personas a que permitan que Cuba salga de la lista de países patrocinadores del terrorismo. O sea, no está destinado a afectar el turismo en Cuba, que ya se habla de que esto podría afectar el turismo en Cuba. Bueno, afectaría el turismo en Cuba porque la ley se diseñó también con que, por ejemplo, ciudadanos españoles o portugueses o de cualquier país que tenga esto, si viajan a Cuba también, es decir, no necesariamente tienen que ser personas que hayan nacido en Cuba. Pero precisamente, una de las razones por las que hacen esto crearía un problema diplomático entre ambos países porque entonces estos países van a empezar a protestar. Por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Madrid ya tenía las entrevistas para de aquí a un año. Ahora con este problema las entrevistas se dilatarán inmensamente, entonces los propios ciudadanos españoles van a carecer de esos servicios consulares que brinda la Embajada norteamericana en Madrid. ¿Qué anticipa usted que va a pasar? Yo diría que lo que están es presionando para que la misma gente diga, bueno, mira chicos, saquen a Cuba de la lista de países patrocinadores, porque ese es el propósito de la administración Biden. Es decir, uno de los puntos que se han negociado con Cuba es que Cuba exige que los saquen de la lista de patrocinadores de países patrocinadores del terrorismo porque eso le afecta obtener financiamiento con las organizaciones internacionales. Entonces, en estos momentos, uno de los países que, por ejemplo, tiene mayor peso en esto es España mismo, que tiene uno de los diferendos que hay con respecto a esta situación de la lista, es que Cuba está cobijando personas que eran de la ETA, personas que son terroristas, que estaban escondidos en Cuba. Yo diría que todo esto está hecho precisamente para que la gente diga, bueno, vamos a permitir que esto suceda y punto, porque ya se había sacado con Obama. Biden era el vicepresidente de Obama, es decir, es algo que Trump los trae. O sea, claro, hay muchos países de Europa que se van a ver afectados, pero mira, hoy el Parlamento Europeo acaba de condenar fuertemente lo que es la represión en Cuba y están buscando sanciones incluso en Pero eso es inoperante, eso no produce nada. El Parlamento Europeo no tiene ningún tipo de poder ahí en Europa, eso más bien serían algunas ayudas que le dan a Cuba. Es decir, estamos hablando del Ejecutivo, sí, del gobierno español, del Partido Socialista Español, que es el que está en el gobierno en estos momentos, a menos que pierda ahora las elecciones que vienen próximamente. Es decir, estamos hablando de que del Ejecutivo es el que puede tener esa situación con respecto al Ejecutivo de acá y la realidad es que Biden puede quitar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo de un plumazo. Se pensaba que lo iba a quitar en los primeros 90 días y el Departamento de Estado se abstuvo porque se dio cuenta que era un problema serio porque hubo mucha protesta por parte del exilio cubano. Bueno, vinieron las protestas del 11 de julio. También pasó eso también, que por primera vez se quitaron la careta y dieron realmente golpe en la calle, así como no lo habían hecho muchos años. Lo importante es que eso no significa que esas personas que quizás ahora ya no van a tener el ESTA, eso no significa que les van a negar la visa de no inmigrante. No, pero los consulados son tienen la discreción de negar o no la visa. Muchas personas se van a ver afectadas. Personas, por ejemplo, que tienen una economía muy simple en España, cubanos de origen cubano, que viven, España está lleno de mileuristas que le llaman, que ganan prácticamente salarios de miseria. Esas personas no poder demostrar que no son potenciales inmigrantes, no van a obtener una visa. Le van a negar la visa. La mayoría de los cubanos que viven en España, hasta que no sean ciudadanos, no pueden venir a Miami, no les dan visa. Y es una manera de castigar a ese europeo que quizás está vacacionando en Cuba, o que ha ido a visitar Cuba y antes podía venir a este país sin una visa de inmigrante. Yo no creo que se hizo con ese propósito. Yo diría que más bien esto es una consecuencia que trajo la ley y que ahora se va a usar como una maniobra de negociación. ¿Qué tiene que saber la gente? Lo más importante en todo esto. Yo diría que deberían ir ya contactando a la embajada, tratando de hacer un apoyo porque se demoran, están bastante demorados y realmente ya en estos momentos no hay riesgo porque antes la gente podía pasar al aeropuerto y cuando estaba prácticamente para abordar el avión los bajaban, entonces perdían el pasaje. Ahora no, ahora ya tienen el ESTA invalidado y ya lo saben. Pero yo diría que es pasajero. Yo creo que en lo que menos nos imaginemos vamos a tener a Cuba fuera de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y todos van a poder recuperar el ESTA. Y todos van a poder recuperar del abogado Abelino González. Sí, yo creo que eso está hecho ya. Y hoy estoy también abordando, abogado, el tema de los cambios que vienen en el examen de ciudadanía.
Hay mucha preocupación, sobre todo entre la comunidad hispana, esos inmigrantes que no dominan bien el inglés. Yo no le veo un problema a eso. Yo no creo ni que pongan a recitar ni a cantar el himno nacional a nadie. Puede ser que el examen a lo mejor que le van a tenga, bueno, pero va a tener y que van a tener que describir la fotografía. Tampoco creo. posiblemente estaban hablando de lo que le llaman multiple choices question, que son hasta más fáciles incluso. Yo diría, estamos en un año preelectoral. Prácticamente el año que viene son las elecciones. Los demócratas casi siempre tratan de que se hagan muchos ciudadanos en esa fecha porque votan demócrata mayormente. Entonces, ya se hizo una vez, ya que subieron el examen a 200 preguntas, lo volvieron a bajar a 100. Que no va a pasar. Tiene que ser además los comentarios públicos van a tener mucho peso. Yo no creo que vaya a pasar. Pero no se dice que después de 15 años ese examen tiene que modificarse. Sí, pero se puede modificar muy levemente. No tiene que ser de la manera que están pretendiendo la gente pensar. Es decir, nadie, el gobierno demócrata en estos momentos que tiene el poder para poder decidir eso, porque además es el secretario del Departamento de Homeland Security, no lo va a hacer porque sabe que en el 2024 Biden necesita esos votos. Abogado Avelino González, muchísimas gracias por acompañarme en el programa hoy. Hago una pausa de 2 minutos y enseguida despejamos dudas precisamente sobre esas preocupaciones ante los cambios que se aproximan en la prueba de ciudadanía. ¿Qué cambiaría, no? A 2 años del 11 de julio en Cuba, conversé hoy con el actor y dramaturgo Junior García Aguilera, que se convirtió en uno de los rostros más acosados de la dictadura y ahora vive exiliado en España. Y ante la alerta mundial por el endulzante de sodas de dieta que pudiera causar cáncer, un médico nos explica qué es el aspartamo y lo que deben saber los que consumen estas bebidas todos los días. Ya regreso. Dicen que los cambios son buenos, pero no es así como la comunidad inmigrante recibe la noticia de los cambios en el examen de ciudadanía. Probablemente lo podría hacer, pero sí me sentiría nerviosa, porque diría yo, bueno, si yo ya contesté las preguntas, no me equivoqué, porque no me voy a equivocar, pero ¿por qué quieren más? ¿Por qué quieren más? ¿Para intimidar más? Espero que no sea por esa razón. En el examen se agregaría una porción oral en inglés por medio de una fotografía en donde el aspirante tendría que describir la imagen en oraciones en inglés. Y sería a discreción de la gente si el nivel del idioma sería suficiente. Las personas elegibles para realizar la prueba en su idioma natal son personas de 50 años de edad y 20 años de residencia, o también 55 años de edad y 15 años de residencia, que aún es incierto si ellos también tendrían que presentar la parte oral del examen.
Le doy la bienvenida en el estudio a Yamila Carballo, directora del English Center, y a la doctora Gema Carrillo, coordinadora de la misma institución. Muchísimas gracias por acompañarme. Bienvenidas. Gracias, Gloria. Yamila, según yo tengo entendido, los latinos, sobre todo, que hay mucha preocupación, como veíamos en ese informe, tendrían que cambiar la manera en que estudian para este examen. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Una de las cosas que es fundamental es el conocimiento del inglés. Tienen que hablar un poco más de inglés. Entonces, en las clases de ciudadanía que tenemos en el English Center, no tan solo le enseñamos las preguntas, cómo enfocar la pregunta, cómo responder la pregunta, sino que le damos el inglés, la habilidad de hacer todo esto en inglés. Pero como cuando sabemos que hay tantas personas que han vivido acá por tantos años y se les dificulta el inglés, personas refugiadas, personas que ya son mayores quizás de edad, con un nivel educativo menor, ¿cómo aprender el idioma en tan poco tiempo? Tenemos las clases de ESOL y entonces en esas clases le enfocamos el vocabulario de ciudadanía, que es en sí un vocabulario igual que uno puede tener vocabulario de medicina o de cosas legales, pues para la ciudadanía es cierto vocabulario, cierta manera de enfocar las preguntas y de responder las preguntas. Entonces es fundamental que el alumno que vaya a esas clases también siga a la misma vez con la clase de inglés. El abogado que tenía en el segmento anterior dice no va a pasar nada, estamos en un año electoral, posiblemente los cambios sean mínimos. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo formé parte del comité que escribió las preguntas. O sea, el contenido, el abogado tiene razón en el sentido de que el contenido va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar es la manera de administrar el examen. Siempre el que administra el examen era el oficial y entonces le dan las 10 preguntas. Una vez que contesta 6, pues ya. Ahora va a ser con una opción múltiple, o sea, la persona va a tener las 10 preguntas iguales, pero va a ser a través probablemente de una computadora. Eso es lo que se espera hasta ahora. Y aún una cosa aún mejor es que The English Center, que es donde nosotros laboramos, que es una escuela pública de esta área, del condado, va a tener el examen piloto, o sea, nosotros vamos a determinar si eso que ellos creen que se puede hacer va a funcionar. Vamos a comenzar a principios de agosto con esa nueva información. Con esa nueva información, porque se habla de que básicamente el gobierno lo que ha querido es obviar un poco esas preguntas tradicionales donde la gente, el solicitante se la aprendía de memoria y se han enfocado más en un vocabulario común, cotidiano, el que usamos diariamente para trabajar y comunicarnos, ¿no? En la famosa esa fotografía que dicen que de 40 fotos van a seleccionar posiblemente 3 sobre comida o sobre el diario vivir de uno y que ellos tendrían que describir, eso será un poco más difícil para el solicitante que no habla inglés, ¿no? Pero Gloria, fíjate, esas fotografías famosas son parte de un vocabulario que nosotros le ofrecemos y que el Departamento de Ciudadanía eventualmente nos va a proveer a nosotros para que los estudiantes vayan totalmente preparados. O sea, cuando vean la foto, naturalmente no va a ser algo que van a haber visto antes, pero si es una foto de una mamá y un niño en la cocina, saben lo que es cocina, saben lo que es mamá. O sea, por eso es como dice la doctora Carballo, que es muy importante aprender no solamente la ciudadanía, pero también prepararse en el inglés ISO, que es el que nosotros preparamos para la ciudadanía. Y Gema ha dicho algo muy importante, muchas personas se cohíben. Sí. Piensan, yo no hablo en un inglés estilo Shakespeare, yo no voy a poder con esto. Pero en nuestra opinión y lo que hemos visto es que cuando ellos van y presentan lo mejor de sí y tratan lo más que pueden y lo dicen en la mejor manera que pueden, pues la persona que entrevista se da cuenta de que es una persona que está tratando. No tiene que ser Shakespeare, uno no tiene que hablar el inglés como si fuera un nativo, pero un poquito, suficiente. Los nervios a veces nos traicionan. Sí. Es cierto, y a veces se ponen demasiado nerviosos, pero en lo que hemos visto nosotros, muchos de nuestros alumnos pasan. ¿Por qué? Porque la persona que le hace la entrevista se da cuenta que es una persona honesta, honrada, trabajadora, que trata, que estudia. ¿Ustedes creen que el examen nuevo va a ser más difícil que el actual? Yo no creo. ¿Qué tú crees, Carvalho? Yo no pienso así. ¿No? Yo pienso que lo que están haciendo hincapié es en el nivel de inglés, quizás, en la fluidez. Y ahí es donde viene la clase de inglés.
para que la persona se prepare, no tanto como que cuál fue el presidente número 16, menos eso, sí, menos historia, menos cívica, pero sí un poquito más de inglés y un poquito más de la parte de lo que es la ciudadanía. O sea, votar, que es lo que significa votar en los Estados Unidos, pero eso no creo que haya grandes cambios. ¿Qué tiene que hacer esa persona que ya está en ese tiempo, que ya puede aplicar para la ciudadanía y que necesita la ayuda de ustedes? Bueno, nosotros tenemos clases, mire, a las 6 de la mañana, clases virtuales de ciudadanía para la persona que no puede físicamente ir. Esas clases a las 6 de la mañana son de 6 a 8:30 de la mañana. ¿Dónde está el English Center? El English Center está enfrente del Hospital de Coral Gables, en la 37 Avenida y la 28 Calle. ¿Y están recibiendo muchas personas? Muchísimas. Las clases del sábado, tenemos ciudadanía, no tan solo a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12 del mediodía, la tenemos los sábados, por la noche la tenemos los domingos. ¿Y cuánto hay que pagar? $40 el trimestre. Y el trimestre para nosotros es de agosto a diciembre. Eso es un trimestre completo. Después viene el próximo trimestre, que es de enero hasta abril. Muchas personas antiguamente decían, bueno, yo puedo aprender y estudiar por mi cuenta en casa el examen de la ciudadanía. Este examen que viene ahora necesita de esa ayuda, es diferente, ¿no va a ser tan fácil estudiar autodidacta? Necesita de la ayuda del maestro. Nosotros también, como dijo la doctora Carrillo, nosotros traemos a personas que le hacen entrevistas. Tenemos inclusive una por la noche. El entrenamiento que hay. Claro, tenemos una persona por la noche que esa es su labor. Ella ayuda al maestro y lo saca uno a uno, uno por uno, y le hace la entrevista. ¿Cuándo empieza el nuevo examen? ¿En diciembre de este año? Se supone. Se supone que es en diciembre, pero las prácticas, o sea, el modelo que vamos a tener de examen piloto, vamos a comenzar ya para comienzo el trimestre para agosto 17. Gema, doctora Carballo, muchísimas gracias por estar aquí. A usted, gracias Gloria. Por la información. De alguna manera, si yo fuera una solicitante, creo que me dan un poco más de tranquilidad. Siempre. Muchísimas gracias. Hago una pausa de 2 minutos y enseguida cuando regrese, fue uno de los cubanos más asediados por el régimen tras las protestas del 11 de julio en Cuba. Hoy converso con Junior García Aguilera desde su exilio en Madrid sobre sus errores, quién lo ayudó a salir de Cuba, lo que piensa de la oposición cubana y cómo ha cambiado desde que se fue. Además, cómo visualiza un cambio para Cuba, donde los rostros de la oposición están presos o fuera de la isla como él. Ante la alerta mundial por el endulzante de sodas de dieta que pudiera causar cáncer, un médico nos explica qué es el aspartamo y lo que deben saber los que consumen estas bebidas de dieta todos los días. Gracias Celia, un especial sobre la vida y legado de la reina de la salsa a 20 años de su muerte, presentado y producido por la presentadora de Acceso Total, mi compañera Mariana Rodríguez, quien hoy viene al programa para hablar sobre esta producción que verán este viernes por Telemundo 51. Ya regreso. Análisis y profundidad de lo que genera la noticia y sus protagonistas. El impacto de la política en tu vida, tu educación y la de tus hijos. La inmigración en nuestra sociedad. Temas para tu bolsillo y la salud de tu familia. Una conversación directa sobre todo lo que influye en tu día a día. Bienvenidos a nuestro encuentro virtual.
En noviembre de 2021, el actor, dramaturgo y activista Junior García Aguilera se convirtió en uno de los rostros más acosados por la dictadura cubana. Lo detuvieron por participar en el estallido social del 11 de julio, luego fue blanco del régimen por convocar la llamada Marcha Pacífica por el Cambio. Eso lo llevó a exiliarse en España. Y justamente a raíz del segundo aniversario de las protestas del 11 de julio en Cuba, conversé hoy con Junior García Aguilera sobre lo que él califica como errores e ingenuidades que cometió, cómo ha cambiado desde que se fue de Cuba y cómo visualiza un cambio para Cuba, donde la represión es cada vez más severa, con los rostros más reconocidos de la oposición presos o en el exilio como él. Junior, un gusto saludarte, gracias por la oportunidad de conversar. A raíz del 11 de julio, tú te convertiste en uno de los rostros que dio esperanzas a ese movimiento opositor. Sin embargo, tu partida cayó como un balde de agua fría para esa esperanza de un cambio. ¿Cómo te identificas hoy viviendo en España, fuera de Cuba? ¿Quién es Junior García hoy, después de un año de estar viviendo fuera de la isla? Bueno, a pesar de mis errores y a pesar de mis ingenuidades, porque lo que pasa es con muchos de los que hacemos activismo en Cuba o de los que nos lanzamos al riesgo de oponernos a una dictadura que te aplasta, que no solo acaba contigo como persona, sino que te puede encerrar, que te puede hasta matar. El riesgo de hacerlo sin experiencia, sin conocimiento político, sin venir de la política, siempre implica que puedas cometer errores por el camino. Lo que no podemos es sentirnos derrotados, ni cansarnos, y mucho menos rendirnos. O sea, a pesar de todo, hay que seguir luchando si el objetivo es que Cuba sea libre y que Cuba finalmente se convierta en un país democrático. Claro, hablas de error e ingenuidad. ¿Qué errores tú consideras que cometiste? Muchísimo. Por ejemplo, el caer quizás en la propia narrativa del régimen de aislarte. Muchos en Cuba creen que si mantienen cierto discurso, si no se acercan a determinados grupos, si no aceptan apoyos internacionales, de alguna manera podrían estar a salvo. Y es una técnica que usa el régimen para incomunicarte, para restarte apoyo, para dejarte solo. Una de las cosas que me pasó a mí, y estoy seguro de que le pasó a muchos otros cubanos, es la sensación de sentirte solo, de que lo que pasa en las redes no está pasando en la vida real. El día 14, por ejemplo, cuando mi esposa y yo y mi suegra estábamos con la casa rodeada, donde tantas personas nos gritaban insultos, amenazas, donde no sabíamos si íbamos a salir vivos de allí, nos preguntábamos dónde está toda esa gente que nos apoya en las redes sociales. Y lo cierto es que sí teníamos apoyo. Lo cierto es que mucha gente sí intentó llegar hasta nuestra casa, sí salió a manifestarse, pero no lo sabíamos. Y entonces es algo que quizás hay que traspasar como experiencia a los que hoy se encuentran en una situación similar dentro de Cuba, que no pierdan la esperanza, que no se sientan solos y que sepan que a pesar de todo hay mucha gente, yo creo que la inmensa mayoría de los cubanos dentro y fuera ya abrió los ojos, ya salió de la pesadilla y lo que quiere es libertad. Retomando mi pregunta inicial, ¿cómo te identificas? ¿Quién es Junior García hoy viviendo fuera de Cuba desde hace más de un año? Obviamente he cambiado muchos puntos de vista, es decir, he chocado con vivir en un país libre donde tienes acceso a la información, donde puedes intercambiar criterios con personas que piensan diferente a ti, y algunos criterios los he cambiado, pero básicamente también sigo siendo el mismo, o sea, sigo siendo un artista, sigo siendo una persona que quiere un país plural, que quiere un país democrático. No quiero que los que piensen diferente por ser de un bando o de otro tengan que sufrir una prisión o un destierro. Es decir, quiero un país martiano, donde realmente quepan todos los cubanos a pesar de que piensen distinto. Sigo siendo un pluralista, sobre todo un demócrata, y sigo creyendo que lo que tenemos que construir es un país donde todos quepamos. ¿Ya puedes confirmar que fue en efecto un acuerdo entre el régimen de Cuba y el gobierno español? ¿Qué se sabe sobre tu salida? Sí, realmente se sabe bastante poco. Realmente yo no he tenido demasiado contacto con el gobierno español. Es decir, he tenido contacto con muchos políticos en España, pero no necesariamente con el gobierno español. Y hay muchísimas cosas que desconozco. Es decir, he logrado tener a cuentagotas determinados detalles de que hubo varios grupos que participaron de la seguridad del Estado en la operación para obligarme a salir del país. Probablemente sí hubo un pacto entre el grupo religioso, esta persona que fue la que negoció, digamos, la salida. ¿Quién te ayudó específicamente? ¿Quién te ayudó específicamente para que eso se concretara? Sí, es un italiano. Todavía no puedo decir su nombre porque él había acordado encontrarse conmigo para contarme todos los detalles, pero hasta ahora no ha ocurrido. O sea, no he tenido un encuentro cara a cara. Iba a ser, pero finalmente no vino a España y no pudimos encontrarnos. Pero yo espero que ese encuentro ocurra, yo espero conocer todos los detalles
y también tengo la responsabilidad de, en cuanto conozca toda la historia, decirla con absoluta transparencia, contarlo todo. Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y muchos más, pero sobre todo ellos dos que son rostros visibles, continúan presos, no han corrido con la misma suerte tuya de abandonar Cuba. ¿Por qué tú crees que eso ha pasado? El régimen cubano, tenemos que entender que no es un Estado de Derecho, no funciona según una lógica de leyes o de reglamentos, funciona por capricho. Y sabemos que el régimen se ensaña sobre todo con aquellas personas a las que discrimina. Es decir, ellos han sido tildados por el régimen como personas marginales y todos sabemos que son artistas con una obra valiosísima. Es decir, ambos y otros que están presos. Lo que pasa es que el régimen, que es clasista y que intenta todo el tiempo dividir a la población, trata a unos de manera diferente que a otros. En mi caso, creo que ellos prefirieron, no sé si les salieron bien los cálculos, prefirieron expulsarme del país porque quizás pensaron que tenía mucho apoyo dentro, sobre todo en sectores académicos, profesionales, en el mundo artístico. Temían que eso fuera peor, el remedio, que la enfermedad, y dijeron, vamos a obligarlo a que se vaya y luego lancemos una campaña feroz diciendo que es un cobarde, diciendo que ha traicionado. Y lamentablemente esas técnicas a veces les funcionan. La oposición cubana históricamente ha estado muy dividida. Han existido demasiados ataques entre unos y otros. Y lo que sí está demostrado es que una oposición tan fragmentada, con tantas luchas internas, es muy difícil que logre un consenso para obligarlos a salir del poder, para acabar de convertir a Cuba en un país democrático. Junior, ¿tú vas a seguir dándole prioridad al activismo o estás priorizando más tu carrera como actor y dramaturgo? No, mira, Cuba sigue siendo la prioridad. Es decir, en estos 2 días, por ejemplo, yo no he tenido tiempo para algunas cosas artísticas que tenía que hacer. Dando entrevistas, reuniéndome con algunos políticos, hablando también sobre todo con aquellas personas o comunidades que tienen una visión demasiado romántica con Cuba, tratando de construir esa narrativa. Incluso mi arte mayormente también tiene un contenido político fuerte. Es decir, Jacuzzi, que es la obra que he estado presentando en España, es una obra que ha ayudado a que mucha gente despierte y a que mucha gente cambie su visión sobre Cuba. Hablando de ese romanticismo que mencionas, ¿qué opinas sobre estos youtubers cubanos que viven en el exterior y que ahora están yendo a Cuba y están promocionando Cuba y se están tomando fotos espectacularmente bellas y publicándolas en las redes sociales? Es lamentable y obviamente es una operación que ha hecho el régimen y también quizás algunos intereses económicos. ¿El régimen les está pagando? ¿Está confirmado? Quizás no necesariamente el régimen, pero sí algunos intereses económicos extranjeros que hay en Cuba. Es decir, inversiones en hoteles y cosas así, que bueno, el turismo se ha visto bastante deprimido y quizás tengan la intención de con estos youtubers ampliar el turismo a Cuba. Lo cierto es que casi todos los que están viajando a Cuba últimamente dicen algo que es un indicador interesante de lo que ocurre en el país. Esa supuesta alegría que notaban hace un tiempo en los cubanos desapareció. La mayor parte de los extranjeros que van de visita a Cuba cuando regresan te dicen que ven a la gente deprimida, con una sola intención que es abandonar el país, irse como sea, que ya la gente no tiene aquella sonrisa, aquellas ganas de vivir que se notaba en otros tiempos. Es una sociedad a la que se le nota el dolor más que nunca. Y entonces eso ha hecho también que mucha gente no quiera ir a Cuba ni siquiera de visita. ¿Cuánto daño a la causa cubana, ¿no? A lo que se está tratando de hacer énfasis, ¿no? En esa falta de libertades, de derechos, en esa represión y buscando un cambio hacia la democracia en Cuba. ¿Cuánto daño, en tu opinión, le hacen estos youtubers yendo y viniendo de Cuba? Contribuyen a la narrativa del régimen, contribuyen a los intereses del régimen y de alguna forma, conscientes o no, están siendo cómplices del régimen. Yo lo que creo es que cada vez que alguien pueda, sobre todo en las redes sociales, porque son influencers que dependen de sus seguidores y dependen de las redes sociales, yo creo que hay que acercarse a sus redes sociales y contarles, aprovechar esas plataformas precisamente para colocar los videos de la Cuba real, los testimonios de la Cuba real, ya que ellos están hablando de Cuba, abrieron una ventana. Bueno, pues nosotros también aprovechemos esas ventanas y contemos allí mismo la realidad de lo que sufre Cuba. Junior, ¿tú te fuiste definitivamente de Cuba o existe esa ventana para un regreso? No, mira, yo todos los días cuando me ducho tengo 1000 teorías de cómo poder regresar a Cuba. Obviamente sabemos que de manera regular no va a poder ser. Y también sabemos que entrar a Cuba de forma irregular, ellos lo consideran un delito. Delito que no es, o sea, la condena es hasta 3 años de privación de libertad, pero sabemos que en el caso de los que hemos hecho activismo, en el caso de lo que ellos consideran una amenaza, podrían incluso condenarnos a muerte. Pero lo que no podemos es renunciar a la posibilidad de volver. Ese es nuestro país. En ese país tenemos derecho no solo a vivir, sino también a transformar la realidad.
a cambiar la realidad, porque somos ciudadanos y yo creo que hay que intentar volver. Pero cuando tú hablas de regresar a Cuba, ¿es regresar de visita o tú todavía tienes esa esperanza de poder regresar y vivir en Cuba? Yo quiero que Cuba cambie. Es decir, yo no puedo pensar que el mal va a durar más de 100 años. Es decir, quiero ser optimista, quiero creer que va a cambiar la situación. Mira, hace poco tuve un encuentro aquí con Carlos Alberto Montaner y él, yo no conocía la decisión que había tomado, pero me dijo, ya yo no voy a ver la libertad en Cuba, ojalá que tú sí. Y ese ojalá que tú sí lo sentí como una responsabilidad también. No se trata solo del deseo de volver, se trata de cómo todos los días trabajar para que Cuba sea un lugar donde no solo yo, sino todos sus hijos podamos volver, pero un país libre, un país libre. Y aunque no sea libre, los que podamos volver a Cuba para cambiar la realidad desde allí, para tratar de incidir en los cambios desde allí, también sería una opción válida. ¿Qué tiene que pasar para que comience un cambio en Cuba? ¿Tiene que morir primero Raúl Castro? Bueno, ojalá le tocara vivir el cambio. Ojalá él pueda ver cómo se cae toda una dictadura de la que él ha sido protagonista y que le ha hecho pasar tanto sufrimiento a tanta gente. Ojalá le toque verlo en vida. Pero sí creemos que cuando Raúl muera, que es definitivamente el jefe de la mafia, porque funciona como una mafia, todos los grupos de poder internos comenzarían a mostrar sus diferencias y es probable que ocurra un quiebre dentro del propio régimen que acerque, digamos, el futuro de un país democrático. Pero no basta con que caiga la dictadura. El problema es cómo construir la democracia. El problema, según él, es cómo los cubanos tienen que aprender a vivir en una democracia. Junior García Aguilera me dijo también que quiere venir pronto a Miami a presentar su obra Jacuzzi, a reunirse con los cubanos del exilio y considera que hay que acabar con ese falso mito, según él, de que Miami es una ciudad donde los cubanos todos tienen un solo punto de vista. Hago una pausa en 2 minutos, enseguida regreso ante la alerta mundial por el endulzante de sodas de dieta que pudiera causar cáncer. Un médico me acompaña hoy en el estudio para explicar qué es el aspartamo y lo que deben saber esas personas que consumen estas bebidas de dieta todos los días. Y gracias, Celia, un especial sobre la vida y legado de la reina de la salsa a 20 años de su muerte, presentado y producido por la presentadora de Acceso Total, Mariana Rodríguez, quien hoy viene al programa para hablar sobre esta producción que verán este viernes en Telemundo 51. Ya regreso.
Se trata del aspartamo, uno de los edulcorantes más comunes que suele incluirse en bebidas dietéticas, helados, gomas de mascar. Muy pronto podría ser etiquetado como posiblemente cancerígeno para los humanos. La advertencia provendría del Comité Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC por sus siglas en inglés, una de las ramas de la Organización Mundial de la Salud que se dio a la tarea de revisar los riesgos sobre el consumo de este edulcorante. Para el doctor Jairo Noreña, médico internista, esto no le causa mayor sorpresa. Y no es algo nuevo, estábamos en conocimiento hace muchos años que en algunos modelos o estudios con ratones, dosis muy altas de este podría producir cáncer. Y es así como la OMS han puesto estos estudios en el ojo para tratar de saber qué tanto es este riesgo. Según voceros de la OMS, el informe que saldría a mediados de julio incluiría la dosis de consumo diario que representa un riesgo, algo necesario para evitar que muchos se inclinen a consumir azúcares comunes. Lo que sí sabemos con certeza es que consumir azúcar es muchísimo peor. Aumenta el riesgo de obesidad, aumenta el riesgo de cáncer propiamente, incluso mortalidad cardiovascular. Entonces, la invitación es a que los endulzantes se deben consumir si es necesario, pero que sean en dosis pequeñas. Definitivamente no caer en el azúcar, porque siempre será una peor alternativa. Le doy la bienvenida en el estudio al doctor Jason Godínez, vicepresidente del Departamento de Medicina del HCA Florida Kendall Hospital. Doctor, muchísimas gracias por acompañarme. Hola Gloria, un placer estar aquí esta noche. Gracias por la invitación. Un placer, el placer es mío, doctor. Doctor, ¿usted toma café? Claro que sí. ¿Usted cuando endulza su café, si lo endulza, prefiere endulzarlo con azúcar regular o con azúcar artificial? Uso azúcar regular. Yo también uso azúcar regular. ¿Estamos haciendo lo correcto o...? Yo pienso que sí, en cantidades moderadas, claro que sí. ¿Qué es el aspartamo, doctor, y cuáles serían los efectos secundarios? Yeah. El aspartamo es un endulzante artificial que fue descubierto en 1965. Es aproximadamente entre 150 y 200 veces más dulce que el azúcar. A mediados de los 80 fue introducido a la escala industrial a comidas categorizadas de dietas y libres en azúcar. Posiblemente uno de los aditivos de comida más estudiados en la historia de la medicina. ¿Y por qué nos hemos demorado tanto para ahora en 2023 llegar quizás a la conclusión o a esta sospecha de que puede ser cancerígeno? Ha sido estudiado mucho a través de los años, cientos de estudios. La Administración de Alimentos y Medicamentos, apenas en el 2021, publicó un artículo donde ellos dicen o recomiendan que el consumo de aspartamo no es dañino, mientras que sea en cantidades moderadas. ¿Qué es una cantidad moderada? Sabemos que hay personas, tengo amistades que son adictas, por ejemplo, a las sodas y toman mucha soda, desde que se levantan hasta que se acuestan. Correcto. El consumo no dañino es aproximadamente 75 paquetitos de aspartamo al día. Pero, por ejemplo, en una lata de soda que contiene eso. Tuviéramos que tomar aproximadamente 60 latas de soda. ¿Al día? Al día para pasar la cantidad recomendada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. ¿Y en una mujer embarazada, por ejemplo, afecta también eso al feto? No, por lo menos no ha sido demostrado en estudios. Se espera que este viernes, 14 de julio, haya algún tipo de anuncio, ¿no?, por parte de la Organización Mundial de la Salud, probablemente. Correcto. ¿Qué están esperando ustedes los médicos? Correcto. Precisamente es el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que es una rama de la Organización Mundial de Salud, donde van a clasificar, posiblemente, van a clasificar el aspartamo como un posible carcinógeno, que es una sustancia que puede causar cáncer. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que van a obligar a estas marcas, a estas empresas, en la etiqueta mencionarlo. Así como dicen, el cigarrillo puede producir cáncer. No sé cómo la FDA va a tomar esa clasificación. Tenemos que ver sobre cuáles estudios se están basando. Probablemente ha sido
basado en estudios en animales, ni siquiera en humanos. Claro. No sabemos exactamente cómo la FDA va a tomar esa clasificación y cuál va a ser la consecuencia. Claro, entonces, ¿qué significa, por ejemplo, que quizás este viernes digan que hay una alerta porque en efecto el aspartamo puede causar cáncer? ¿Qué cambios vamos a ver entonces? ¿Qué significa eso? No creo que vamos a ver cambios inmediatos. Tenemos que interpretar las investigaciones y creo que se va a demorar. Yo, por ejemplo, a mis pacientes, mi recomendación va a ser que sigan consumiendo el aspartamo en cantidades moderadas. O esas bebidas, está en chicles, chicles, en bebidas, en sodas. Exacto, cualquier comida que los contenga. De dieta o libre de azúcar posiblemente va a contener aspartamo. Exactamente. ¿Qué otras recomendaciones para esas personas que quizás les gusta el postre, les gusta el dulce y utilizan algunos endulzantes? Mi recomendación va que sencillamente sigan haciendo lo que estamos haciendo desde mediados de los 80, pero que lo sigan consumiendo en cantidades moderadas, porque realmente no sabemos hasta que no salgan los estudios, hasta que no veamos el artículo que se va a publicar este viernes. Realmente no sabemos en qué se están basando esta clasificación. No sabemos cuáles consecuencias va a tener esta clasificación y cómo la FDA lo va a tomar, o si va a obligar a esas comidas que tengan una etiqueta especializada diciendo que contiene un posible carcinógeno. Claro, que queda a discreción de la persona si lo quiere consumir o no. Correcto. Siempre va a ser mejor ese endulzante que consumir bebidas o comidas con azúcar. Comidas con azúcar en altas cantidades pueden, si la persona sufre del corazón, por ejemplo, puede exacerbar condiciones cardiovasculares. Claro. En ese punto de vista, sí es preferible consumir comidas bajas en azúcar. Pero tenemos que ver qué va a mostrar las investigaciones y el artículo que van a publicar este viernes. Estamos pendientes de este 14, de este viernes 14 de julio. Doctor, muchísimas gracias. Y se habla también rápido de efectos secundarios quizás que pueda provocar el aspartamo, ¿no? Como migraña, mareos. ¿Eso es cierto? No ha sido definido, honestamente. No ha sido definido. Solamente se ha mostrado que es posible que un biproducto de la metabolización de aspartamo puede ser tóxico, pero no ha sido definido en investigaciones clínicas que pueda dar migraña, por ejemplo, claro, mareos, exacto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarme en el programa. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de este 14 de julio, este viernes. Un gran placer. Gracias. Gracias, Gloria. al doctor Godínez. Gracias. Hago una pausa de 2 minutos y enseguida cuando regrese, gracias Celia también, es el especial sobre la vida y el legado de la reina de la salsa, 20 años de su partida física. Su presentadora y productora es la periodista Mariana Rodríguez, quien hoy está aquí en el programa, mi compañera. Análisis y profundidad de lo que genera la noticia y sus protagonistas. El impacto de la política en tu vida, tu educación y la de tus hijos. La inmigración en nuestra sociedad. Temas para tu bolsillo y la salud de tu familia. Una conversación directa sobre todo lo que influye en tu día a día. Bienvenidos a nuestro encuentro virtual.
Salió buscando el cielo de la libertad. Se llevó su bandera y un poco de tierra cubana. Me falta mi tierra, Cuba, pero un día la recuperaré. Mi voz puede volar, puede atravesar. Nunca morirá, como ya dije, siempre viviré. Eso. Yo viviré. Yo viviré, allí estaré. Ella pudo recibir el cariño que ella sembró. Aquellos que tuvimos el honor de conocerla, pudimos comprobar su talento inigualable, su nobleza y la grandeza de su ser. Gracias, Mariana. Te queremos mucho. Ha sido un placer para mí. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de verla actuar directamente en el Auditorio Nacional de México y después de conocerla personalmente. Ella logró algo que muy pocos artistas con ese nivel de popularidad logran. Y es seguir siendo tan humilde como al principio de su carrera, como cuando nunca fue gran estrella. Carnaval, la vida es un carnaval, que llorar, todo podemos cantar. Yo no sé si Celia supo en algún momento su grandeza. Celia, te quiero cantar y yo te quiero brindar mi homenaje más sincero. Buscando un poco de mi vida. Todavía no lo puedo creer que Celia se fue. Ya van a ser 20 años. Qué increíble, Dios mío, 20 años ya. La extraño muchísimo, me parece todavía que está de viaje. Celia es una artista que está tan vigente como una artista que esté viva. Todas las redes de plataformas musicales lo demuestran con los números. Así que dejó tanto que aquí está presente. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y Y lo que acaban de ver es solo un pequeño adelanto de lo que será el especial conmemorando los 20 años del fallecimiento de la guarachera del mundo, nuestra Celia Cruz, la reina de la salsa, su música, su vida, su legado, su labor filantrópica, las huellas imborrables que nos dejó y que a 2 décadas de su partida física la seguimos admirando y recordando. La presentadora y productora del especial, gracias Celia, es mi amiga, mi compañera de Telemundo 51, presentadora de Acceso Total, Mariana Rodríguez, que trabaja por casi un año para lograr esta hora. De verdad que es uno de los trabajos más lindos que he hecho en mi carrera y tengo que decir que produje este especial junto a Joel Rivero, quien es la persona que prácticamente me acompaña en todas las grabaciones, él graba conmigo a la carta y hicimos este show. Esto comenzó con una entrevista que le hice a Homer Pardillo en octubre y de la entrevista se me ocurrió, empezamos a hablar y yo no podía creer que ya habían pasado 20 años del fallecimiento de Celia Cruz. A mí me parece ayer que yo lo estaba viendo en vivo en la televisión. Yo comencé mi carrera prácticamente ese año y entre los eventos que me tocó cubrir de gran envergadura fue precisamente el fallecimiento, el funeral de Celia. Pues los que trabajamos en este medio fue un día muy impresionante, porque realmente era una combinación de tristeza, pero la celebración de su vida, porque fue una persona que dejó un legado maravilloso. Yo no pude encontrar a una persona que me dijera que no en el especial, entonces yo trabajaba y hacía entrevistas, grabé más de 30 entrevistas a todos los artistas que llamaba y le preguntaba, por supuesto, Marianita, dale, vamos, y entonces ellos me recomendaban a otro. Y así. Porque no solamente entrevistaste a personas que la conocieron, que trabajaron, que colaboraron con ella, sino también artistas que soñaban con trabajar con Celia y que han sido inspirados por la música de Celia. Definitivamente. Muchas de las personas que están en este reportaje son gente realmente que tuvieron una conexión muy cercana con Celia. Casi la mayoría los conocieron. Inclusive hay un reportaje que es muy emotivo porque son las 3 mejores amigas de Celia. Y ver esas historias y ver a estas 3 señoras que después de 20 años todavía la extrañan a diario. Y una me dijo, es que Mariana, yo a veces siento que en cualquier momento me va a llamar, en cualquier momento voy a recibir una tarjeta de Celia. Es muy bonito. Y lo que me gustó también es que las nuevas generaciones, como un grupo de bailarinas, que montaron un baile con un popurrí de canciones de Celia. Precioso. Y llevamos a las bailarinas a la calle 8, ellas hicieron ese baile, muchas de ellas ni siquiera hablan en español y saben quién es Celia Cruz y bailan el ritmo de Celia Cruz. La dueña de la Academia de Baile estuvo en el especial, es una muchacha norteamericana que habla un español perfecto. Mariana, a mí me hubiera encantado conocer a Celia personalmente, entrevistarla. No tuve esa oportunidad, pero tú sí la tuviste. Gracias a Dios. Me tocó entrevistar. Yo empecé, todo el mundo sabe que yo empecé en este negocio desde que tengo 15 años, en Telemundo, en la Feria de la Alegría. Y tuve la dicha de entrevistar a Celia. ¿Qué tú recuerdas de ella? ¿Cómo te marcó Celia? Mira, me marcó. Periodista.
su sonrisa, su amabilidad. Ella era una persona tan chévere que ahora, en aquel entonces yo era muy joven, no tengo la experiencia, así, bueno, demasiado, pero tú sabes, era muy jovencita. No tenía la experiencia que tengo ahora y entonces yo me pongo a pensar, ay, yo estaba al frente de una leyenda y en aquel momento sí yo sabía que Celia Cruz era importante, pero no me daba cuenta en aquel momento lo que yo estaba viviendo. Si yo pudiera regresar, pienso, ¿cómo haría diferente la entrevista? ¿Qué le preguntaría? Y es que ella era muy normal, era como, no era como si fueras a entrevistar a un artista. Era como si fueras a entrevistar a una amiga tuya y siempre te saludaba y cómo estás y te preguntaba por ti, por tu familia, y cómo has estado. Una persona realmente humilde, sincera. Celia Cruz te hablaba igual, así como cuando tras bambalinas, que cuando salía al escenario. Ella nunca fue una doble persona. ¿Conservas esa fotografía? Sí. Autografiada. Las conservo. Eso es una reliquia. Una reliquia. En aquel entonces, hace 20 años, no existían los selfies, ni los teléfonos con celulares. O llevabas la camarita, que las fotos no las encontré, las tengo por algún lugar guardado, o te daban el autógrafo. Y tengo la foto de Celia firmada y también el CD, el último CD de ella también lo tengo firmado por ella. ¿Qué vamos a ver en ese especial que será transmitido por Telemundo 51 a las 11 de la mañana este viernes 14 de julio, que quizás no sabemos o no conocemos? Mira, vamos a conocer detalles que no sabíamos, como por ejemplo, el famoso pintor Humberto Benítez con sus rumberas. Muy pocas personas saben, hasta yo me enteré que detrás de esas rumberas está Celia Cruz. ¿De verdad? Porque él tiene la costumbre de tararear cuando pinta. Y la canción que él tararea es Químbara. Vamos a ver un reportaje de él. Vamos a ver un reportaje de la India, Oscar de León, Albita, Willy Chirino, el locutor Enrique Santos también está en el especial. Elena Burke, Elena, a Emilio Estefan, a Gloria, a Emily. Son muchas entrevistas, muchos artistas que se me van a ir porque son más de 30 entrevistas. En muchas de las entrevistas van a ver que hasta las presentaciones mías, bueno, las eliminamos para que todo el mundo pudiera entrar. Necesitamos más de una hora. Cuando uno está haciendo un trabajo tan exquisito, de esa envergadura, el título es importante. ¿Sabes por qué salió el título? Yo le hacía la misma pregunta a todos y les preguntaba, si tuvieras la oportunidad de decirle algo a Celia, ¿qué le dirías? Me encanta. Y el 98% de los entrevistados me dijeron, gracias Celia. Pues gracias a Celia y gracias a Mariana que tuviste esta idea. Gracias. No se pueden perder este especial. Gracias Celia, este viernes por Telemundo 51 a las 11 de la mañana, recordando a la reina de la salsa en este 20 aniversario de su fallecimiento. No se lo vayan a perder. Es muy lindo y es lindo que lo vean en familia. Estamos en el verano, están todos en familia en casa para que los niños, para que todas las generaciones conozcan realmente la maravilla, el legado de Celia Cruz. Claro que sí. Gracias Mariana y gracias a Celia. Nos vamos, como siempre, les recuerdo que Encuentro Virtual vive en nuestras plataformas digitales, en nuestra página de Telemundo 51 y en la programación habitual de Roku en el canal 906 de Telemundo Florida. Gracias por la sintonía, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a la misma hora, a las 8. Nos vemos, gracias.